todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Les doy la bienvenida a otro miércoles de Busca Libre y Paredro, es decir, una bienvenida a este espacio que hemos generado en alianza con la librería online más grande de Latinoamérica, que tiene un catálogo de más de 5 millones de libros locales e importados. Esto es miles de libros con envío en un día que puedes recibir en la puerta de tu casa. Para esta ocasión llamamos a un autor colombiano que fue merecedor del primer lugar del segundo premio de novela Germán Espinosa Sub 35, con una novela que recomendamos muchísimo y que se llama Tucunaré, que es la historia de una crónica que se debe escribir sobre pesca deportiva en el Bichada, pero sobre todo es la mirada que lleva el periodista a esos lugares remotos, a esos lugares distintos de la civilización y sobre todo siempre esa pregunta de cómo escribo acerca de otra realidad, pero aquí lo veremos a través del humor, lo veremos a través de la buena observación y, por supuesto, sintiendo mucho ese olor a pez, a pescado y a todo lo demás. Pablo Arciniegas nació en 1989 en Bogotá, es comunicador social y periodista, tiene una maestría en creación literaria de la Universidad Central y fue periodista del Tiempo Casa Editorial, como nos contará a lo largo de la entrevista. Fue publicista de Proximity Colombia, coordinador editorial de la Universidad de los Llanos y hoy es colaborador del semanario Voz, además de que es fundador del sello editorial independiente 359 libros con distribución en México y Colombia. Es autor de los libros de poesía Muy Corto Prosario y Apocalipsemia en 2020. Tucunaré es su primera novela. Así que los dejamos con Pablo, con una novela que nos hará reír mucho, pero también pensar mucho sobre lo que es escribir la realidad desde la periferia. Así que sin mayores preámbulos, bienvenidos. Bueno, Pablo, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Gracias, Camilo, muchísimas gracias. Qué genial estar acá, de verdad. Increíble, esas cosas que uno no se imagina. Pues yo te diré que más genial es una novela como la tuya, Tucunaré, en la que funciona más o menos como una balsa o si se quiere una barca para poder uno meterse al Bichada a hacer pesca. Quiero arrancar por ahí, Pablo. No es normal una novela que nos lleve a esos espacios y además que nos lleve con muchos elementos que ahorita te voy a hablar, como lo digo desde ya, es el humorístico. Pero lo primero es que no es fácil una novela en este país que nos invite a irnos de pesca. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Diría que si hay novelas que nos han llevado al tema de la pesca y digamos a la selva, yo cuando estaba escribiendo el libro me remití mucho a La Vorágine y de hecho en esa época trabajaba como en los llanos, trabajaba en Villavicencio y estaba muy en contacto de esa mística del Orinoco y allá hay una cantidad de escritores en Villavo que están como en esa esfera. Entonces me contagié de eso, pero también yo quería llevar a la gente a un viaje, a la epopeya, ¿sí? Yo soy un poco clásico, voy a ser honesto, soy clásico. Siento que estamos en una época donde, si bien la poesía explora una cantidad de cosas, ideas, posibilidades, la narrativa también nos da eso, nos da esa emoción de estar en una aventura, en un viaje. Y yo quería que la obra se moviera y por eso también es esa invitación de ir allá a la selva, el Bichá, un lugar periférico de Colombia que no es fácil de llegar, como cuenta la obra también, pero que de verdad me cargó de cosas muy interesantes, de miradas, panoramas muy chéveres, porque pues primero yo siempre he tenido como una fascinación con la selva. Me parece que es un lugar maravilloso, lleno de colores, de música, lleno de interacciones humanas, donde no hay fronteras. Entonces, eso es como que la invitación era acompañar a Pablito, que es el protagonista, a esa epopeya, a esa travesía moderna o posmoderna, como se le quiera decir, y encontrarse con todos esos obstáculos y saber que uno también el conocer Colombia también lo arrastra a uno. O sea, también ese tema de saber que el país es muy grande y que quizá uno no llega a todas esas esquinas. Entonces creo que por ahí va esa invitación, como llamar a que te subas a esa lancha a 300.000 kilómetros por hora, perdón la exageración, por el Orinoco y conozcamos esos brazos del Bichá, pero los conozcamos desde el periodismo. Esa es como la idea. Pues Pablo, mira qué chévere, porque justamente ahorita antes de esta entrevista estaba en un club de lectura sobre La Vorágine y ya Ajá, estamos a punto de maravilloso. terminarla. Justamente al inicio de la sesión conté a los participantes que
te iba a entrevistar ahorita precisamente con una novela que evocaba muchos de esos aspectos que estábamos ya viendo en el entorno. Entonces, por ahí creo que ya queda clara esa conexión. Pero Pablo, ¿cómo llegaste tú? Ya nos estabas diciendo ahorita. Me interesa mucho que nos cuentes primero como esa parte de experiencia, de cómo llegas. Estuviste en Villavicencio trabajando. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ti? No, pues mira, yo fui periodista del Tiempo, de la casa editorial El Tiempo, fue más que la universidad, fue donde yo aprendí a escribir, porque cuando uno es periodista, yo no estudié literatura, no tengo pensado estudiar temas de literatura crítica comparada, respeto mucho a las personas que lo hacen, pero para mí la escritura es un oficio, es muy artesanal, es muy zapatero, es muy carpintero, como diría Gao, y en el periodismo, yo crecí en la sala de redacción, pues tú no tienes la oportunidad de la hoja en blanco, tú no tienes eso, tú no tienes como ve y expresa, te escribe, no, necesitamos para la 1 de la tarde una nota de 2 cuartillas que hable sobre los huecos que están reparando en la Boyacá y tienes 3 datos, 2 fuentes o no te contesta la fuente. Entonces tú desarrollas unas habilidades de escribir muy rápido y empezar a lo que digo en el libro, a veces hacer un obrero de letras, que así también decían allá en el tiempo. Entonces, cuando yo estaba recién, no, ya estaba como a mitad del tiempo que estuve en el tiempo, perdón, ahí la repetición, el pleonasmo, pero como a mitad de mi estadía allá en el tiempo me dicen como, oiga, rifaron para ir a hacer una cobertura de un campeonato, no, de un campeonato, no, sí, de pasar con unos pescadores deportivos al Bichada, porque de estar allá, porque el ministerio, no, perdón, no era el Ministerio de Turismo, sino es otra institución, ProColombia creo que se llama, no estoy 1000% seguro, quiere invitar al tiempo que vaya allá, que mire, porque es que se acaba de firmar la paz, están creciendo negocios en lugares donde no había negocios, en el eje cafetero se estaban dando charlas equinas porque había la suficiente seguridad para llevar gente con mucho dinero en caballos muy grandes y muy, muy portentosos por el eje cafetero, y en el Bichada resulta que hay unos manes que tienen un lodge y los tipos están trayendo extranjeros para que vayan por un pez. Y entonces dijeron como, venga, vamos a hacer una rifa, me la gané yo, y yo no estaba en ese momento de la oficina y me dijeron, ¿tiene vacuna para la fiebre amarilla? Y yo sí, la tengo todavía lista, entonces me dijeron, vayas. Y arranqué para el Bichada ese día que estoy diciendo cosas que pueden parecer un spoiler del libro, pero tú me preguntaste la realidad. Y sí, No te preocupes. yo perdí el vuelo y no llegué al vuelo ese día que nos llevaba al Bichada, no llegué al Dorado porque llegué al puente aéreo porque se me cruzaron los cables y entonces realmente le tuve que decir a un taxista, hermano, lléveme hasta Villavicencio, me cobró como la mitad del sueldo que yo ganaba en ese momento, que no era muy grande, no alcanzaba para mucho, y llego allá corriendo a Villavicencio, me subo a un avión, llego a Inírida, y ya en Inírida siento que llegué y que podía cumplir con el tema de la crónica. Y allá estuve precisamente en el Bichada con varios pescadores de distintas nacionalidades, sobre todo latinoamericanos, conocí la selva, yo ya había ido a Amazonas, pero Amazonas, pues por todo el tema turístico es muy Disneyland a veces, pero Bichada sí es la plena selva, o sea, ya sí me decían como, y también cosas que pongo en el libro de, ojo que usted camina aquí descalzo y se le mete una vena debajo de las uñas. Entonces también me parecía muy chistoso, y me parecía muy chistoso ver como ese tema de tantos latinoamericanos, tantas personas de países de este continente, como tan llevándose tan normal, como si uno fuera, como si cada país fuera una versión de una dimensión distinta del mismo. Entonces, Ya. me parecía muy interesante eso. Obviamente, y también te otro contexto ahí, yo pues tenía un guayabo muy grande por el tema del plebiscito, tenía un guayabo, creo que si le preguntas a un 80% de la gente más o menos que estamos treintañeándonos en estos momentos, el plebiscito es un guayabo muy grande, y también escribo ese libro con ese guayabo. Entonces todas esas cosas se unieron, se articularon, y empiezo a escribir Tucunaré en la pandemia, y además de eso empiezo a pensar, voy a escribir este libro pensando que estoy en el 2016, ¿sí? Pero estoy en este futuro, o sea, cómo se escribe el apocalipsis, como para que también se sienta que yo estoy hablando, o sea, como prediciendo el futuro.
Entonces esa era también una de las ideas. A rasgos, esa es como lo que hay en Pablo, pues periodista, lo que te decía, y también hice una maestría en creación literaria que, en la Universidad Central, que me aclaró mucho, pero sobre todo, y ya cierro con esto, los maestros que me han acompañado, los maestros que he tenido a mi lado, que me han enseñado el tema de la narrativa, que todavía me siguen enseñando, en especial Roberto Rubiano, no sé si ya lo has escuchado, pero es para mí mi maestro. Y pues él me tiene mucha paciencia, no es que nos hablemos todos los días, pero me pule mucho. Entonces eso es como lo que está detrás de Tucunaré, ahí desde la creación, la hora negra. Pues saludes a Roberto porque gracias a él tenemos este primer párrafo, Pablo. Lo más espantoso que he olido en mi vida ha sido un español que conocí a finales de 2016, cuando viajé al Bichada para escribir una crónica sobre pesca deportiva. El tipo tenía una chucha que lo perseguía y que olía a fosa séptica mezclada con comino. Francamente, era muy jodido estar cerca de él y entrevistarlo. Eso es buenísimo, Pablo. Me tengo que... Lo bueno es que solo tuvimos que convivir un par de días. En cambio, Paco, un mexicano que también conocía ya en la selva, llevaba 2 semanas viajando a su lado. Habían estado en las islas de San Bernardo, en el Golfo de Morrosquillo y después en Bahía Solano, Chocó. Y según él, la neta, que el español jamás tocó el agua, ni del mar, ni del río, ni de la ducha del hotel. Su excusa simplemente era que, de este lado del charco, el agua estaba plagada de bacterias que podían entrarle por la nariz y comérsele el cerebro en menos de una semana. Y luego este otro que también, el español se llamaba Manuel de la Vida, que ese es otro importante, ¿no? Pablo, obviamente la audiencia ya lo está viendo. La novela arranca y ya tú nos lo estás contando acá. Pero hay algo que quisiera que nos contaras un poco, cómo te resultó ese proceso de escribir la novela a partir de la crónica o la crónica y la novela, porque hay algo muy claro en la novela que lo iremos viendo y es que acompañamos a Pablito eh, completamente preocupado porque no tiene ni idea cómo va a escribir esta crónica. Y yo creo que no se refiere únicamente a la falta de técnica o a la falta de saber, es más bien qué debo mirar y qué debo observar para que esta crónica quede bien. Sí, Camilo, no, pues mira, es que yo siento que el periodismo, todo el mundo dice el periodismo está en crisis, pero al mismo tiempo que el periodismo está en crisis, los periodistas están en crisis también. O sea, no solo el oficio y lo que uno lee está teniendo todos estos propios cuestionamientos y estas relaciones tan complicadas con el poder como estamos viendo ahorita, sino que también el mismo oficio, o sea, eso que crea, que nosotros, que ve la audiencia, eso también tiene una repercusión en la gente que está escribiendo en las redacciones, en la gente que está haciendo noticias. Entonces, claro, ese tema de cuál es el enfoque, que es lo que se pregunta mucho en el libro, ¿cierto? Es producto de la línea editorial, porque cuando tú trabajas en un medio, tienes una línea editorial que obedecer y esa línea editorial a veces también obedece a sí mismo unos intereses políticos, económicos del periódico donde estás trabajando, porque los medios son privados, eso es una realidad, uno no está aquí diciendo cosas que no son. Entonces, claro, tú estás buscando tu línea editorial, pero también quieres escribir una historia muy chévere y sobre todo porque te mandaron a la selva y porque estás viendo cosas que no son usuales, porque estás viendo un contacto con eso que yo digo que no existe, que es la tal Colombia profunda. Eso no existe porque es que la Colombia profunda está aquí todo el tiempo. Tú te vas a Usme, está la Colombia profunda, entonces no es profunda, es la Colombia. Entonces empieza uno, yo quiero escribir esto, pero la línea editorial que piensa y la línea editorial que dice, ¿cierto? Algunos pueden llamar eso un ejercicio de autocensura, pero realmente esa autocensura se supera con esto. Me decían en este año que ha estado, el año en que ha estado circulando Tucunaré, me decían como el periodismo se ha trasladado a estos, a estos formatos, a una novela, a los podcasts, a una cantidad de formatos, ¿cierto? Para poder cumplir con eso, que es contar, sí, no la verdad, pero sí los hechos. Entonces, esa crisis es la que la que motiva también al tema de esa confusión que tiene el protagonista buscando querer contar algo y algo que de verdad sea importante y algo que de verdad uno diga, como al final es que sabe que
tiene más peso, o sea, como información y como algo producido por alguien que escribe, porque alguien que hace prensa, esos cuentos que pasan de boca en boca, esos mitos llaneros, tiene más peso eso que toda esa tinta que se gasta día y día en las rotativas. Esa también es la crítica de Tucunaré, esa parte del periodismo, también muestra, quería desromantizar un poquito el tema del periodista, porque nosotros tenemos una imagen de periodistas como Daniel Coronel, como María Jimena Duzán, que son personajes muy claros, ¿cierto? Pero detrás de todos ellos están una cantidad de pelados, ¿sí? De gente muy joven que está escribiendo todo el día párrafos y que tiene un editor que le dice, oiga, no piense, escriba, ¿sí? Que uno dice como, qué vaina tan chocante, no piense, escriba, y cuando uno se lo dicen, uno dice, entonces yo qué soy, un autómata, qué carajos, y además de eso empieza uno a tener una confrontación muy grande con el tema de las fuentes, porque yo lo he dicho muchas veces, o sea, uno escribiendo notas, le mandan boletines de la policía y le dicen, tanta gente salió a las calles en la marcha ahorita de la oposición de Petro, ¿cierto? Y uno dice, yo nunca he visto un policía contar, entonces, ¿de dónde salen esas cifras? ¿Y por qué la gente, por qué el ser humano tiene una obsesión con las cifras también? Entonces, todo eso se mezcla, todo el tiempo hay una crítica del periodismo a sí misma y del periodismo cómo se escribe y para dónde va a terminar. Y a mí me gusta mucho para dónde está terminando Camilo, porque siento que cada día ese derecho a la libre prensa se está volviendo más individual y como cuando decía Warhol, como que cada uno va a ser famoso 5 minutos en el futuro, cada uno va a ser un periodista con un celular en el futuro 5 minutos. Entonces, Claro. creo que para allá va, obviamente se hace una autocrítica muy dura, es muy duro ver porque uno en quién confía, quién es la verdadera información, pero como estoy en una novela, pues tengo la licencia de contar mis hechos, contar mi verdad, no quisiera decir mi verdad, pero contar cómo somos los obreros de letras, los que están ahí haciendo párrafos, la gente que no llaman y le dicen, ay, sí, ya le paso al presidente, no, somos los que les toca rebuscarse la información por donde sea. Entonces, eso fue muy bello y eso también impregna la novela en ese doble sentido de crónica y ficción, ¿no? Así es, Pablo, muchas gracias. Y mira, justamente leo aquí otro párrafo que creo que muestra muy bien esto que acabas de decir. Supuestamente yo tenía que escribir una crónica sobre todo eso, sobre la pesca deportiva en el río y también sobre sus 7 modalidades oficiales, sobre las moscas que los pescadores cuidaban dentro de cajas como huevos Fabergé, sobre las cañas de fibra de carbono, los sedales de nylon irrompibles, los proyectos ecoturísticos en la Amazoniroquía colombiana, sin perder jamás, jamás de los jamases, el enfoque. ¿Cuál era el enfoque? Lo olvidé el mismo día en que salía de viaje. Apenas me desperté y vi en la pantalla de mi celular que eran las 7 de la mañana y faltaban 15 minutos para que despegara el vuelo con rumbo a Puerto Inírida, donde una lancha nos llevaría hasta lo más hondo de las selvas del Bichada. Y si aquí se pierde el enfoque, Pablo, luego ocurre otra cosa que es una constante y que yo creo que saca unas especies de dendritas a lo largo de toda la novela, que es cuando Pablito no solamente no sabe el enfoque, pero recuerda que dejó un tupper con un mote de queso en su escritorio guardado bajo llave. Camilo, yo soy un costeño nacido en Bogotá. Mi mamá es costeña, mi mamá es de Ciénaga de Oro, Córdoba, mi familia es de allá. Somos sabaneros, como dicen. Yo hablo súper rolo, pero si tú me das 3 rones, yo ya a ti te estoy poniendo Diomedes y estoy pidiéndote mote queso, porque soy vegetariano, entonces como las cosas que hay en la costa es como lo que más me gusta porque es lo que puedo comer. Y en efecto sí, o sea, ese mote de queso no solo es para hacerlos reír, para decirles, para alimentar el delirio de un tipo que dejó una coca ahí pudriéndose en el escritorio y que está empezando a oler horrible en la redacción, sino que es también mi manera de poner, uno siempre trata de poner en las novelas las cosas que quiere y que ama, ¿sí? Entonces era como mi manera de poner esa parte, el pueblo, el mote de queso, también para conectar con lo de Ernesto Macausland, que habló más adelante, que para mí fue, o sea, para mí Ernesto Macausland fue un ejemplo todo el tiempo, al lado de Salcedo Ramos y de otros cronistas, ¿sí? Los nuevos cronistas de las Indias, que creo que les dicen así. Hubo un momento que trataron como de hacerles un movimiento y yo pues muy romántico que soy,
creía en ese movimiento, ese elemento. Además también de todo este tema de la raíz está también el humor, porque pues yo me considero una persona divertida. A mí me parece una vez en Facebook, en esos agarrones que uno tiene con la gente, dicen, es que usted no puede esperar que siempre abra un libro y sea divertido. Y yo digo, pues estamos muy mal, o sea, si usted no le divierte lo que está leyendo, no lo lea, cámbiese otra cosa, ¿sí? De hecho, ese es también uno de como mis choques con el tema de la academia, o sea, porque cuando uno lee y se divierte, y no estoy diciendo que el libro que uno lea tenga que estar lleno de chistes. A mí me encantan los chistes y me gusta el humor porque siento que el humor es lubricante de la narrativa, pero digamos, hay gente que le divierten los libros de ingeniería porque le apasionan y se los lee. Entonces, ese tema del humor, como te digo, me ayuda a que el lector se desplace más rápido en mi libro, en que lo agarre y que no lo suelte, porque cuando uno lo hacen reír, uy, eso uno, o sea, la risa uno lo agradece, uno va en el Transmilenio, mamado, cansado, y uno empieza a leer y se ríe solo al lado de 40 personas y es maravilloso, uno siente como que se siente en una capsulita de oro. Entonces, ese es mi propósito con el humor, hacer que se desplace más el lector, que se lubrique esa lectura, que además de eso, como tú ahorita al principio me recordaras chistes, que yo digo sí, y a mí me da pena porque a veces me dicen como pero esto es una ocurrencia este huevón, y yo no, eso sí pasó, o sea, eso pasó, o sea, el español sí, sí es cierto. Y lo que más la gente dice como no, eso es lo más inventado del libro suyo. Yo le digo, no, eso es lo más cierto, o sea, eso sí ocurrió. Y de hecho aprovecho para decir que hace poquito pude hablar con la gente, no tienen los mismos nombres los pescadores de la obra que los que existen, pero ahí están y vieron el libro y me decían como, uy, esto está muy extraño, o sea, no, están escribiendo un libro de nosotros. Y Ya. yo, pues sí, es que estuvo muy, muy interesante el paseo y nos reímos demasiado y el humor que tienen los latinoamericanos es una vaina absolutamente hermosa, el albur de los mexicanos, ese cinismo de los argentinos, y uno allá metido con toda esa gente también se impregna de ese humor y también lo quise ahí manifestar en la novela. Pablo, yo creo que te queda muy bien y eso sí se lo digo a la audiencia, que el humor que tú manejas y si se quieren reír, esta es una novela que hay que ir a comprar y leer, aprovechando este miércoles de Buscalibre y Paredro, porque mira, aquí hay un capítulo de Paredro que yo siento que es muy especial y fue de los primeros 10 capítulos, fue con Juan Fernando Hincapié, un autor que yo siempre recomiendo mucho y en el que él decía que lo que más le cansaba era la solemnidad de la literatura. Precisamente teníamos que buscar distintas estrategias para poder bajarla y traerla a esto. Y yo creo que eso también es algo que tú estás haciendo y todo lo que acabas de decir está ampliamente conectado. No, y ahí cito a Lelutier, el humor es algo muy serio como para tomárselo en Sí. chiste. Entonces hay que tomársela esta. Pero fíjate, esta es una novela, esta es tu primera novela, Pablo. Esta además es el primer lugar del segundo premio de novela Germán Espinosa, sub 35. Pero resulta que cuando tú metes unas cositas y estos chistes como el mote de queso, que Pablito está pensando en el olor, resulta que eso no es solamente una ocurrencia cómico-humorística, sino que también abres un campo sensorial en la novela muy grande, porque la novela está llena de Mm. olores los desagradables, los agradables, pero es algo que es una constante, que casi que uno dice, claro, Pablito está tan obsesionado con su propio olor, con el olor de su tupper, de su mote de queso, que inconscientemente está oliéndolo todo. Y en ese sentido creo que tú haces una labor sensorial muy potente, no solamente entre los olores, sino también tu constante mención y descripción de los platos de la selva, lo que cocina el chef, que no es el chef profesional, pero que sí lo hace, las comidas, lo que comen en la olla, lo que hacen, no solamente obviamente los pescados, sino la comida. Cuéntanos un poquito cómo lograste cristalizar, digamos, esa cuestión sensorial, porque lo que hablábamos ahora, siempre se pregunta, ¿cuántos tú mantienes los frentes abiertos? ¿Cómo haces para mantener esos frentes abiertos y saludables? Es la respuesta a una pregunta que es ¿cómo hago que mi libro esté vivo? Sí, ahorita hablamos del libro divertido. El libro divertido tiene que estar vivo y dentro de la diversión se esconden cosas muy oscuras a veces y muchas reflexiones raras, pero vuelvo un poco, o sea, a lo vivo.
el libro vivo, que hace que lo que yo escriba se sienta como si el corazón estuviera palpitando. Yo en medio de eso, eso sí se lo agradezco a los poetas, porque pues en esta maestría conocí una poeta muy importante, me parece maravillosa, se llama María Paz Guerrero, fue mi Claro que sí. profesora. Pasó por acá, de hecho. Ella es increíble, ella es maravillosa y su pregunta conmigo siempre era, ¿cómo está vivo? ¿Cómo está vivo? Y por eso el libro se llama como el pez, porque yo quería que el libro fuera un animal, un pez que palpitara, que oliera, que tuviera escamas, y las condiciones de lo vivo, lo que está vivo se pudre, lo que está vivo huele, lo que está vivo falla, lo que está vivo no es perfecto, ¿sí? Entonces, buscar esa perfección, a que no huela, que sea artificial, le va a quitar lo vivo y va a impedir que el lector, cuando yo le ponga todos esos olores de chucha, de fosa séptica, de todo lo que aparece, sí, de la pecueca, porque es que no solo es el español el maloliente, sino que Pablito también tiene su episodio, porque es que aquí las cosas son por ambos lados. Entonces, eso le va a decir, ah, vivo, parce, o sea, esto está vivo porque no me está oliendo a rosas, oliendo a un cuero, no, o sea, a lo que huelen las cosas vivas, lo que se descompone, lo que se muere, lo que ya no sirve, lo que huele a viejo. Entonces, meter esa parte fea, poco estética, es lo que yo creo que también le da mucha vida a esos olores. Y también, obviamente, esto sí también, hubo una parte como de scouting, que le dicen ahorita en el marketing de investigación, porque yo decía, bueno, voy a escribir un libro de olores. Y entonces yo me acercaba al trapero mojado, pero pegaba la nariz como a 2 centímetros y respiraba y decía, ¿a qué me huele un trapero mojado? ¿Sí? Y uno a veces se puede poner a pensar como en adjetivos, pero si uno piensa en una situación a lo que le huele un trapero mojado, lo lleva más a eso. ¿A qué huele un huevo podrido? O sea, mira, te digo una cosa, se me pudrió un huevo hace poco aquí en la casa y, o sea, el olor, o sea, yo decía, uy, por Dios, o sea, es una cosa es como si te atravesaran una varilla de lado a lado por la sien y tú dijeras, y uno quiere que se vaya ese olor, pero eso es lo vivo, o sea, el huevo podrido huele así porque estuvo vivo, porque es una cosa viva, no es una cosa artificial e inventada en la ficción. Entonces, ese era mi juego con los olores, sigue siendo, ahorita estoy en lo que escribo, dije, bueno, ya me metí con los olores, el tacto, la vista, el oído, o sea, o sea, explorar las sensaciones desde donde escribimos, me parece que es el gran reto de los novelistas, de los poetas, y es algo que yo creo que llevamos que 4000 años haciendo y Claro. seguiremos en eso. Entonces, sí, ese es mi juego con el olor, con las sensaciones. Me encanta, muchas gracias, Pablo. Y mira, y hay otra cosa que te quería preguntar, a ver qué tanto entró. Hay fotografías de pesca deportiva. Yo te puedo decir que sigo de alguna manera la pesca deportiva, porque sigo por Instagram a Simón Posada, a quien saludo desde acá, que él pasó por aquí. Él es el autor de El País de los Tesoros Tristes, porque él entonces siempre tiene fotos en el Mm. bichada y uno ve la gente que de repente saca estos peces y uno dice, ¿qué es esta belleza? El tucunaré está incluido entre estos, la portada también del libro editorial Escarabajo, pero me parece que hay una metáfora muy bonita, Pablo, en sacar a la superficie lo bello que es el pescado para devolverlo completamente, quitar, e incluso hay un pedacito para quienes digan, uy, es que la pesca deportiva es malísimo. Hay un pedazo que tú narras muy bien del tucunaré que sacan y le quitan de la lengua el bicho que se la come y que no le permita comer. Y uno dice, a ver, entonces, un poquito a los scouts, voy a dejar las cosas mejor de cómo las encontré. ¿Sí me explico? Pero hay una metáfora muy bonita en esto de lo que está debajo de la superficie y aquello que sale. No sé si entraste en contacto con eso de alguna forma. Sí, o sea, es que simplemente es irnos, hoy tal vez me devuelvo un poquito a lo que hablamos al principio de una novela que te lleva al bichada, no es usual o puede serlo, pero digamos, hoy la gente que escribe, y no estoy diciendo que esté bien o mal, se ubica mucho en la ciudad, ¿cierto? O sea, hoy Mm. tenemos muchos bogotanos muchos escritores en Bogotá. Bogotá, o sea, la Feria del Libro me decía un amigo que venía de Barranquilla hace poco a la Feria del Libro, dice, casi se me estalla la cabeza de ver tanta tinta, tantos libros, yo nunca había visto este volumen de cosas, y yo le decía, hermano, pero es maravilloso, ¿sí? Y además que cada vez se populariza más la Filbo, eso es lo que todavía me gusta más. Claro.
y está pasando y va a pasar con la Feria del Libro de Medellín. Yo también, o sea, va para allá y bueno, cierro ese paréntesis de las ferias del libro, pero a lo que voy es que realmente cuando uno se va a la selva ya está destapando algo nuevo. Cuando uno ya se va a una frontera, ya está tocando cosas que no se tocan. ¿Sí? Cuando uno ve que el Orinoco es tan venezolano como colombiano, ya está uno hablando otra vaina. Cuando uno ya pone dos países que pueden tener una historia exactamente igual, pero que han tenido divergencias, ¿sí? Pero notar que somos casi iguales, no casi iguales, yo pienso que iguales, ya está uno hablando de otro tema y sacar de pescar, sacar ese tucunaré y abrazarlo como un bebé baboso de ojos anaranjados, que es como yo lo vi en ese momento, también es un mérito. Yo alcancé a pescar uno y uno se siente, hombre, perdóname si esto suena muy chistoso, pero te sientes como regresando por allá al paleolítico y tú vuelves a esa experiencia primitiva de sacar el pez. Bueno, no te lo vas a comer porque es una especie protegida, por supuesto, pero al mismo tiempo hay una vaina muy movidic del hombre contra la naturaleza y la naturaleza tal cosa, solo que estamos en otro punto donde de la humanidad, donde esa naturaleza significa algo distinto, ¿sí? Entonces yo que quizá podía estar sacando del agua, yo estaba sacando, porque yo ya había escrito el libro cuando había dejado de ser periodista, estaba sacando esa reflexión de esos años, porque yo quizá en esos años no pensaba eso, yo lo vine a pensar luego, yo dije, marica, esto es como que yo, ¿por qué no escribí esto? Sí, yo debí pararme más duro y decir, no, sáquenme la nota así, tal vaina, piensa, no escribe, ¿usted cómo me va a decir eso? Debí de pronto ser así un poco más contestatario, pero eso lo vine después a saber y lo saqué de mí mismo y ese es el tucunaré. Ese también no es por nada, o sea, yo sé que puedo sonar aquí muy paz verde, si hay todavía oyentes que se acuerdan de ese programa que era de naturaleza que daban en el canal, a mí me gustaba mucho por el narrador, pero me encantaba ver cómo daban esas descripciones de este pez que mide no sé cuántos metros y tiene tantos colores. A mí me encanta el documental de naturaleza. Entonces también para mí era hablar de eso, hablar de también lo bello que es la vida, las formas de vida que están en Colombia. Porque cuando uno está allá, es que se da cuenta que el país tiene una riqueza increíble. O sea, es como que uno dice, yo, carajo, o sea, este país es maravilloso, es full color, la gente, los indígenas de como 50 pueblos todos metidos en un mismo lugar con diferentes lenguas, todas las historias que traen las personas que van allá. Entonces yo la verdad siento que ese fue mi sacar, mi pescar y por supuesto también este experimento de crónica híbrida con novela también, ese es el tucunaré pescado. Entonces, pues nada, ahí va. No, muy bien. Pablo, otra cosa que también me parece que es importante sacar, y es que, claro, estás en todo, pero el país también hay un trasfondo muy claro de la realidad del país y de lo que está pasando en el país en el 2016. Es decir, es desde las pequeñas menciones, bueno, la fecha ya es evidente por lo que ya dijiste al principio, ¿no? Que arrancas hablando del 2016, pero también hay algunos elementos y que tú tomas con algo de sorna, me parece, el narrador, ¿cierto? Como decir, no es que hay que ir allá porque como se firmó la paz, entonces ya se puede ir y ya montaron un emprendimiento, entonces hay que ir a apoyar ese emprendimiento. Que sí, que es lo que hay que hacer y todos hemos oído eso, pero yo creo que tú también, y por lo que hablábamos ahorita, también es un poquito alertar sobre algo que puede ser el proceso de puesta en marcha de tantas cosas, y yo creo que el nombre de Tucunaré Lodge también habla muchísimo de eso, que es el lugar, ¿no? Como el lodge metido en la mitad del Bichada. ¿Cómo manejaste? Y por supuesto, perdón, la presencia de indígenas, la presencia de un hombre muerto, que aparecerá después, que no vamos a decir nada más, pero ¿cómo conciliaste ya con todos estos frentes, además, meter ese otro componente debajo? Mira que también, o sea, yo lo que digo es como me gusta el humor, me gusta botar candela, picante, todo eso que uno le puede decir. Soy hijo del siguiente programa, de ese humor de ellos. Hace poquito vi la entrevista que le hicieron ellos a Laura Ardila, la de la Costa Nostra, y ella decía, es que yo vengo de ustedes, ¿sí? Entonces, yo también vengo de eso.
y yo quería que la obra sí tuviera todo ese humor, pero al final, hombre, también te hablara de algo político, porque es que aquí uno no puede olvidar que están ocurriendo muchas circunstancias políticas en el 2016, una promesa muy grande con muchas personas en muchos lugares de Colombia, esperando a que por fin llegara un Estado, esperando a que por fin llegaran una cantidad de servicios que se esperaban desde hace 200 años y que no existían. Lo que hago es que lo voy contando como por laditos. Obviamente el Pablito es un mamerto, eso no se le puede, no se le va, es un mamerto cínico, pero él va acordándose de algo muy claro y es que Colombia es un país que ha sufrido mucha violencia, tiene un sueño donde habla de los pájaros, también haciendo de pronto un poquito de memoria a Álvaro a Gardiazabal, de Cóndores no entierran todos los días, que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo y para mí fue uno de los momentos muy, muy, muy bonitos como uno de periodista. Pero bueno, el caso ahí es que la política me ha interesado mucho, la verdad. Me interesa que el escritor es político, el escritor tiene ideas políticas, las desarrolla. Hace poco también leí este libro de Kundera de La fiesta de la insignificancia Sí. y me di cuenta que solo era mamadera de gallo, pero iba cerrando, ¿no? Le iba diciendo uno como, o sea, un tipo que se está burlando de Stalin todo el tiempo en un libro es porque también tiene una crítica política, y eso es Cunare también, o sea, al final también decir, y también decir, hombre, pues es que, pucha, o sea, estamos en 2016, o le apostamos a las cosas de paz, así sean con nombres gringos, así toque que la inversión no sea propia, que vengan otra gente, pero que por lo menos haya empleos, haya otras formas de vivir distintas al crimen, distintas a la miseria, ¿sí? O nos devolvemos a la guerra. Y yo ya llevaba en ese momento 26 años de ver guerra, y la verdad no, o sea, no, eso solo ha desgastado este país, esto solo ha desangrado Colombia. Ojalá, o sea, yo de verdad me impresionaba cuando veía esas iniciativas de lo que te decía, de pajarear no sé dónde, en la serranía La Lindosa, no sé si todavía eso se está haciendo, pero eso le da oportunidades a la gente de asumir Colombia de otra manera, de que esto no es una causa perdida, pero se necesita ese impulso estatal y de ser amiguayao. Y yo, o sea, me dio muy duro el resultado del plebiscito. Yo espero que en 80 años hagan un documental y salgamos todos los que estamos ahorita de 30 y punta, todos cuchos y, bueno, no 80, pero en 50 años, todos viejitos, y nos digan, oiga, ¿cuál fue el momento más complejo de la historia de Colombia? Y decirles, fue ese plebiscito. O sea, ¿cómo es que un país entero le va a decir no a la paz? Eso lo destruye a uno muy duro, y más si uno es joven. Esa era también me saqué ese clavo, Camilo. La verdad es ser un clavo que me quería sacar. Y después cuando veo en el 2021 cómo empiezan otra vez masacres, desconfianza con la policía completamente, un país de vigilancia, sobre todo con el COVID y todo eso. Yo decía, carajo, o sea, tuvimos un papayazo y lo desaprovechamos. Completamente de acuerdo contigo. Ya se nos está acabando el tiempo, Pablo, pero esto que acabas de decir, comulgo mucho con ello, pero solamente para cerrar, ¿qué sentiste con todas estas cosas que tenías en la cabeza, en la escritura de esta novela y de repente ganarte este premio? No, pues mira, lo dijo el dueño de la editorial que me llamó porque yo se lo confesé. Yo, no, yo lo último que me había ganado era una Isa de Bandera como en primero, una cosa así. Y eso era, y por ahí tienen la medalla, mis papás metían en un acetato. Y eso era para mí. Pues yo volvía a la medalla para darme ánimo, porque este es un oficio de muchos, no fracasos, pero muchos errores y de golpearse duro. Y lo que te decía, hay gente que nace con un talento maravilloso, otras personas que nos toca dele y el trancazo, y aprender primero a escribir en un periódico y después hacer literatura, pero para mí fue algo que me cogió muy en sorpresa, que me reconoció un trabajo muy grande. Yo al final, en la página final del libro, doy unos agradecimientos a todas las personas, porque si algo aprendí escribiendo un libro, una novela, es que el oficio de escritor no es individual. Esa es la mentira más grande que hay. Uno se alimenta de la escritura, uno se alimenta de sus amigos, de personas que le dicen, venga, le leo esa novela, aquí le falta trama, aquí le falta angustia.
y a todos ellos yo les agradezco, ¿sí? Entonces, ese es esa fue mi gran sorpresa y mi gran reivindicación de muchas cosas. Finalmente, Tucunaré, la crónica que escribió Pablito sí existe, la pueden buscar en internet, está ahí. Y si ustedes la lean, van a ver un producto de la línea editorial, pero con unas fotos Bueno, fantásticas, porque es que Philly es un gran fotógrafo. Aprovecho para decirle que lo ha admirado mucho. Y también, y no es porque tampoco es un madrazo al tiempo, ¿no? Yo allá aprendí muchas cosas, conocí gente que me influenció mucho, personas con una crítica más, todavía más clara, ¿sí? Personas muy profesionalmente muy fuertes y además de eso amigables. A veces uno cree que en espacios hostiles todo es hostilidad, pero hay gente que te abraza y que te ayuda y te dice, venga, yo le enseño a usted a escribir, le enseño a usted a escribir una nota, así se hace esto, o sea, y decirle, eso que usted ve en la universidad, eso no funciona, aquí es otro estilo. Entonces, pues Camilo, me sentí muy feliz. Es el final, pues ya creo que con eso, para no meterle más sentimentalismo, el libro se lo dediqué a dos personas, a mi abuela que murió este año en enero, pues la llevó en el corazón, y a un maestro mío que también fue colega mío, que se llama Héctor Fabio Zamora. Él fue periodista, fotoperiodista del Tiempo durante unos 20 años. Murió el año pasado de un ataque así de la nada, pero él no hizo periodismo, él no hizo una carrera profesional, él hizo solo técnicos, se fue autodidacta y ha sido la mejor voz, el mejor maestro de periodismo que tuve, porque me enseñaba a tener fibra, me enseñaba a tener alma, me decía, donde usted vaya y le reciban un jugo, así sea en un vaso, tal, usted se lo toma, porque es que el periodista no debería estar en la redacción, el periodista debería estar en la calle, allá con la gente y untándose todo el tiempo. Y eso me lo enseñó Héctor Fabio y yo lo llevo marcado para siempre. Y por eso Tucunaré es también una reivindicación de Héctor Fabio. no, Pablo, muchísimas gracias. Para la audiencia, hemos estado hablando con Pablo Arciniegas, autor de una novela que acá recomendamos muchísimo, que se llama Tucunaré, publicada por Editorial Escarabajo y que además fue el primer lugar del segundo premio de novela Germán Espinosa Sub 35. Esta es la novela que los invitamos a que consigan a través de Buscalibre, hoy miércoles de Buscalibre y Paredro, porque pues no, hombre, no solamente es importante, Pablo, mostrar este tipo de novelas, sino nuevos autores y también nuevos espacios donde tiene que llegar esa mirada literaria y sobre todo esa mirada literaria que no le tiene miedo a la burla, a lo chistoso, es decir, que le huye a lo solemne porque ya creo que tenemos demasiada solemnidad en nuestras vidas y creo que tu novela lo muestra muy bien. Así que Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Camilo, y de nuevo, gracias por invitarme en este espacio. Aprovechen el miércoles de Busca Libre y de verdad un saludo a todos los lectores, a toda la gente que me ha estado acompañando este año desde que salió la novela. Y de nuevo, muchísimas gracias, Camilo. No, a ti. Bueno, pues ya saben, Tucunaré, una lectura muy recomendada que los llevará por los meandros del Bichada, a aprender a pescar y eso, como Pablito, seguro a reír mucho, ¿no? Así que muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.